afectar, golpear la iglesia, dañarla, que se cayera, que no se levantara, que no pudieran seguir avanzando. Y esto es lo que hacen, buscan cualquier excusa en cualquier parte y comienzan a meterle a un hermanito y comienzan a meterle al otro y a decirle al otro, mira, y todo es un ataque contra el pastor. Atacan a la iglesia atacando al pastor. Mira que el pastor tal, que mira que no sé qué, que este hombre que él apoya en ciertas cosas y comienzan por ahí, cuando no es real. Y hermanitos débiles comienzan a absorber esto y comienzan a dañarle el corazón y a dañar su propia vida espiritual. Y Judas dice, tenemos que tener cuidado, porque estos hombres ya están en la iglesia encubiertos. En muchas iglesias son hombres impíos que convierten en libertinaje la santidad, la verdad del Señor, lo bueno de Dios, lo que es agradable al Señor, para comenzar a hacer cosas que no son buenas y que no vienen de parte del Señor. O sea, van a convertir, aleluya, la gracia de Dios en libertinaje. Y dice, y van a negar al único Dios verdadero y soberano, y negarán también a nuestro Señor Jesucristo. Y tú puedes ver que por ahí hay grupos que se están dedicando justamente a este tipo de movimientos y a este tipo de enseñanzas para tratar de golpear las iglesias que son de sana doctrina. Y comienzan entonces otra vez el mismo trabajo operativo, en la misma forma, o sea, tiene la misma base. Siempre un problema, que se fue por aquí, que dijo que el pastor, que el pastor apoyó una cosa que no está, y comienza sencillamente a tratar de agitar para que ellos se rebelen en contra de su propio pastor. Ese es el trabajo del diablo, el trabajo de los demonios de rebeldía que se meten en las personas. Ellos de Pablo y Judas y Juan le hablaron a la iglesia y le dijeron, no se dejen. El diablo que está tratando de destruir la gracia del Señor, convertirla en la identidad, que tratan de que los propios hermanos se involucren en una vida pecaminosa, diciéndole, no, estamos en gracia, que el Señor perdona eso, que Dios es amor. Así que no te preocupes, no es tan malo. Además, tú después le pides perdón a Dios y piensan que con eso lo arreglan todo, y lo que hacen es que lo están dañando todo. Están dañando los corazones de hermanos que querían servirle de verdad al Señor, pero ahora ya lo echaron a perder. La libertad cristiana no es para hacer lo que ellos dicen que es malo. La libertad cristiana no es para hacer lo que la Biblia dice que es malo, sino para vivir como Dios ha ordenado en su palabra. Entonces Dios tiene unas normas y Dios tiene leyes, y la Biblia dice, hay gracia de Dios, pero tenemos que entender, tenemos que tener claro que la gracia de Dios no es para hacer lo malo. Jamás quieras apoyar o justificar lo malo que se hace diciendo que estamos en gracia, porque Dios no apoya eso. Dios no recibe, aleluya, esa clase de pensamientos e ideas como pensamientos e ideas que son apoyados por el Señor. Dios rechaza ese pensamiento, Dios rechaza esa idea, porque la gracia de Dios nunca es para hacer lo que es malo, sino para hacer lo que es bueno delante de la presencia del Señor, para tener una vida apegada a Dios, para ser un hombre que ama las cosas de Dios, para ser un pueblo, aleluya, que se somete a las reglas, que no ama la violencia, que ama la paz, que ama la tranquilidad, que está sujeto, hermano, donde hay la presencia del Señor y donde está la gracia de Dios, no hay rebeldía. Si hay rebeldía, no está la gracia de Dios. Ya la desplazaron, la sacaron, la echaron fuera. Así que no dejes que el diablo, aleluya, comience a dañar tu vida y a echarla a perder, haciéndote creer que podemos vivir de esta manera y que Dios no dirá nada. Dios siempre estará en contra de lo que es pecado y lo va a hacer sentir, lo va a hacer notar, para que se dé cuenta que esto no es agradable al Señor. Entonces la libertad cristiana no es para hacer lo malo, sino para vivir como Dios manda. En Primera de Pedro, capítulo 2, quiero que vengas conmigo ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, mírame el versículo 16. Pedro dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces dice, somos libres y vamos a vivir y servirle al Señor con la libertad que Cristo nos da. Pero esa libertad no es para hacer lo que es malo, sino para vivir como siervos del Señor, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y siervo significa esclavo. ¿Y esclavo de quién? Del Señor. Esclavo de su palabra, esclavo de su voluntad, esclavo de lo que es agradable al Señor. Pero es una esclavitud que nos agrada, que nos gusta vivirla y seguirla,
porque esa esclavitud es obediencia al Señor, es sometimiento a Dios, y cuando lo haces de buena voluntad y de corazón, sientes un gozo, sientes un regocijo de que estoy aprendiendo a hacer lo que es bueno delante del Señor y de lo que es correcto, aunque nadie lo pueda entender. Entonces la Biblia dice que la gracia es la bondad o favor inmerecido de Dios hacia el hombre. No teníamos derecho, no teníamos por qué tener ese privilegio. Sin embargo, Dios, de su voluntad, de su amor, de su misericordia, de su benevolencia, Dios, aleluya, nos da por gracia, o sea, el favor inmerecido de Dios. No lo merecemos, pero aún así Dios nos lo da. Por eso la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, con todo y eso, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Entonces esta gracia es la bondad o el favor inmerecido de Dios. Y Pablo le escribe esto a la iglesia de los romanos, porque la iglesia de los romanos tenía muchos problemas de rebeldía y desobediencia, como lo tenían los corintios, como lo tenían otros pueblos, pero estas dos iglesias tenían grandes problemas en cuanto a obedecer, en cuanto a servir, en cuanto a hacer las cosas correctas delante del Señor. Eran un poco rebeldes y duros y no querían dar su brazo a torcer y sujetarse a la voluntad del Señor. Mírame Romanos capítulo 3. Mírame el versículo 24 que voy a leerte a continuación. Dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice acá. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero todo viene como a raíz de la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces la gracia debe ser cuidada. La gracia no debe ser rechazada, sino, hermano, recibida. Recibir la gracia, no desecharla, si se quiere ser salvo en verdad. Cuando el hombre quiere ser salvo de verdad, acepta la gracia, recibe la gracia, comienza a entender la gracia para vivir en ella y agradar a Dios, porque esto es parte de mi propia salvación. Es por esta gracia que yo puedo recibir el privilegio de llegar un día a entrar al reino de los cielos. Es por la gracia de Dios que yo puedo recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, porque sin esta gracia no podría. Los llamados a libertad no pueden confundir la libertad con el desenfreno, dice la palabra. O sea, no podemos confundir la libertad del Señor con un desenfreno carnal, un desenfreno, hermano, inmoral, un desenfreno, hermano, sensual, mundano, diabólico, satánico, sucio, depravado. No, los que son llamados al Señor entienden la libertad, porque entendemos la gracia. Si entiendes la gracia, te das cuenta, esta es una libertad para vivir en el gozo del Señor, en la alabanza, en la predicación, en la obediencia, en cantar al Señor, en escuchar la palabra, en leer la palabra, porque la gracia es para restaurar la vida en todos los aspectos y sentidos, aleluya, de lo que el hombre ha vivido, lo que era antes dolor, lo que era sufrimiento, lo que eran momentos tensos, lo que era una mente llena de pensamientos sucios, pensamientos fuera del orden de la palabra. La gracia, aleluya, cambia por la libertad que el Señor nos ha dado por medio de esa gracia. Pero vuelvo y te repito que los llamados a libertad no pueden confundir la libertad con el desenfreno. Jamás confunda, porque Dios no llama a nadie a que se desenfrene y se desemboque, no. La Biblia dice que hay que abandonar la amargura. Tienes que quitar a gente muy amargada. Cristianos bajo amargura todavía tienen un corazón lleno de amargura, hermano, como lleno de odio, como lleno de desprecio. Están en la iglesia, leen la palabra, escuchan la predicación, escuchan, los aconsejan, aleluya, oran por ellos, pero usted ve que todavía tienen la amargura metida en el corazón, todavía no sacan ese corazón, aleluya, lleno de amargura, y lo desplazan para que el Señor lo limpie por la gracia del Señor. Si vives así, tal vez no entrarás nunca al reino de los cielos. Si vives así, estás en la iglesia, tal vez nunca llegarás a ser salvo. Yo conozco gente amargada, solamente con verle el rostro usted se da cuenta que pareciera que el hermano que desayunaron limones por la mañana, porque la cara es amarga, te miran con amargura, ya esa amargura se va tornando en odio, es una mirada de odio, ya después la ves como si fuera un demonio, y finalmente termina viendo ese cristiano como si fuera el propio Satanás, porque tienen tanta amargura, tienen tanto odio, tanto resentimiento contra la vida misma, que aunque cantan en la iglesia, que aunque llevan y que su diezmo, que aunque dan sus ofrendas, con que alaban al Señor, con que oran, con todo y eso es una pantomima, eso es un disfraz. Por dentro lo que hay es amargura,
tristeza y dolor. Mírame en Hebreos capítulo 12 y fíjate lo que dice la Biblia. Fíjate lo que dice la palabra. Hay que abandonar la amargura y la vida de enojo del mundo pasado que vivimos y no perder la salvación por estas cosas. Pero en Hebreos capítulo 12, versículo 15, la Biblia dice aquí: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, dice acá, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Estamos viendo personas que tuvieron fracaso en su vida mundana. Fracasaron en el matrimonio y de ahí en adelante el hombre quedó odiando a todas las mujeres. Él está tratando de ver a cuántas sexualmente le puede hacer un daño y tirarla y seguir para adelante porque tiene resentimiento, porque tiene amargura. Y mujeres en la misma condición de vida y se la pasan repasando aquí, repasando allá, y pasan de mano en mano, hermano, y su vida se volvió un desastre. Su vida se volvió sencillamente una basura. Se volvió sencillamente una vida, hermano, donde no hay, hermano, manera de arreglar ni componer ciertas situaciones, porque ya la mente hermano, se estupió, la mente se trancó, la mente no desarrolla, la mente no está entendiendo el plan del Señor. Pero la Biblia es clara, que dice que tienes que ver muy bien, para que, aleluya, para que no dejes de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que la raíz de amargura también llega a contaminar a otro, y más adelante vamos a hacer solamente un estudio de esta parte. O sea que el que está amargo va a amargar a otro, el que está amargo contamina al otro, y esto va a impedir que un día entres en el reino de los cielos, aunque estás dentro de la iglesia. Entonces, donde Pablo predicaba, Pablo inculcaba, dice la palabra, no apartarse de la gracia del Señor. Donde él llevaba el evangelio, lo primero que hacía es decir a la gente: la gracia de Dios es un privilegio que Dios nos da, es un regalo de parte de Dios. No deseches la gracia, no botes la gracia, no la tengas por poco. Agárrate de esa gracia, dale gracias a Dios por la gracia. Agradece a Dios por esa gracia infinita, a la cual no teníamos ni derecho ni podíamos llegar como privilegio, pero que Dios en su misericordia nos los ha dado, porque Él nos quiere bendecir. Y donde Pablo iba, donde Pablo llegaba, donde estaba en un lugar, donde predicaba el evangelio, inmediatamente el apóstol Pablo empezaba a enseñarle de la gracia, a hablarle de la gracia y comenzar a preparar a las personas en la iglesia para que se mantuvieran en esa gracia. Mírame Hechos capítulo 13, versículo 43, donde la palabra del Señor nos dice de esta manera, dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, dice aquí, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Voy a terminar por aquí en este instante. Pero mira qué bonito cuando el apóstol Pablo fue a enseñarle a que se mantuvieran en esa gracia preciosa del Señor, y que la vida de ellos serían bendecidas tremendamente. Hoy es exactamente igual. Estamos en el mismo periodo y vamos hacia el mismo lugar. Pero dice la Biblia que tenemos que permanecer, que debemos perseverar en esa gracia. No dejes la gracia. Dale al Señor tus agradecimientos. Ora a Dios, se agradece a Dios por lo que Dios ha hecho. Sea mucho, sea poco, agradece. Y dile: Señor, te agradezco, te doy gracias. Aleluya, Señor. Aleluya, has sido benevolente. Tu gracia ha sido buena, nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha levantado, nos da el gozo del Señor. Todos los días podemos alabar y bendecir la presencia del Señor por tu gracia, Padre. Entonces, cuando se descuida la gracia del Señor, que es lo que el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia, no descuide la gracia de Dios, dice, se cae de la gracia. La gente han caído de la gracia. Y sabe, cuando alguien cae de la gracia, sencillamente se pierde, se aparta, no quiere saber de Dios, ya no le interesa el evangelio, ya no le interesa vivir la santidad, ya no le interesa vivir el amor de Dios. Todo eso se bloquea, todo eso, hermanos, se borra, pierden todas las bendiciones de Dios, y dice la Biblia que terminan apartándose de los caminos, pero caen estrepitosamente. Entonces los que no hicieron malo antes de conocer al Señor, ahora, después de haber conocido al Señor, entonces lo van a hacer. Entonces lo hacen porque se apartaron, cayeron de la gracia, y eso le trajo maldiciones de todo tipo y de todas clases.
toda clase de maldición en su vida, en su familia. Maldicen a su propia vida con esa actitud de haber caído de la gracia. Y Pablo se lo dijo a la iglesia de los Gálatas. Le dijo a los Gálatas, caíste de la gracia, te apartaste del Señor. Las cosas no serán igual. Si no te comienzas a levantar de nuevo, tu vida va a ser completamente una miseria. Y en Gálatas capítulo 5 y el versículo 4, la Biblia dice que el apóstol Pablo le escribió a esa iglesia. Y Pablo le dijo a esa iglesia, como nos puede estar diciendo a nosotros hoy: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Y le dice, de la gracia habéis caído. Pablo le dijo, por eso has caído de la gracia, te has apartado de la gracia y ya no te queda absolutamente nada. Solamente que te arrepientas si puedes, que le pidas perdón, aleluya, al Señor inmediatamente, que clames al Señor, que te humilles delante del Señor, que le ruegues al Señor, aleluya, que tenga misericordia de ti, porque de lo contrario, lo que te espera no será bueno. Y Dios lo que quiere es bendecir tu vida, no maldecir tu vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. La Biblia dice